Nos acompaña Jesús Pérez, profesor del IEB, experto en planificación financiera. Jesús, ¿cómo estás? Jesús, la comparecencia tiene como objeto principal, todavía no ha empezado, no sabemos lo que nos va a contar Escrivá a lo largo de la tarde, pero lo que parece que está en el debate o lo que debe aclarar, según la petición registrada por la oposición en la Cámara, es aclarar la posible ampliación del periodo de cotización de 25 a 35 años para el cómputo de la base reguladora de la pensión pública. Algunas informaciones dicen que el Gobierno lo barajaba como medida para la reforma, ha habido críticas de la oposición, incluso de Unidas Podemos. ¿Cuál crees tú que es la fórmula? ¿Qué te parece esta medida y qué es lo que se está proponiendo? Sí, vamos a ver. Probablemente, como ya comentamos la semana pasada, la medida más inmediata para reducir o contener el crecimiento del pago de pensiones, que viene motivado básicamente por la inversión de la pirámide demográfica, y era algo que ya se sabía que iba a ocurrir por estas fechas, por estos años, es aumentar el número de años, el cómputo de años necesarios para el cálculo de la pensión, pasarlo de forma progresiva de 25 años a 35. Se sabe que esa medida tendría un recorte de la pensión en torno al 6%, los gastos de pensiones, y que sería una efectiva. El problema viene con, pues con los apoyos que tiene el Gobierno, y parece ser que hay un choque frontal a esta medida que ha propuesto el ministro de Pensiones, José Luis Escrivá, por parte del grupo de Podemos, Unidas Podemos, y también de los sindicatos, ¿vale? Entonces, esta medida se prevé que no va a salir adelante, la del incremento del cómputo de la base reguladora de 25 a 35 años. Además, hay un dato importante, y es que en las fichas que ha enviado a Bruselas por las peticiones que se han realizado para cumplimiento de una serie de objetivos, entre ellos para la concesión de las ayudas COVID a España, esta ficha o este punto no se ha incluido. De hecho, el ministro el otro día lo dejó bien claro, que incluso se sintió un poco molesto cuando le dijeron que por qué no estaba incluido, y él dijo que no, que ese tema no se hablaba y que no estaba incluido y no se iba a incluir, ¿vale? Sí que luego hay otros 9 puntos que sí que se han incluido. Si queréis podemos hablar de ellos. Sí, enseguida te pregunto por esos otros 9 puntos. ¿Qué argumentos dan partidos como Podemos y formaciones como los sindicatos para estar en contra de estas medidas? ¿Cuáles serían lo que ven negativo dentro de esa ampliación del periodo? Vamos a ver, es un tema objetivo que se produciría un recorte de la pensión, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque si en lugar de computar 25 años, los últimos 25 años cotizados, lo ampliamos a 35, y más teniendo en cuenta desde hace unos años para acá, especialmente del 2008, con la crisis financiera en adelante, las lagunas de cotización que se está produciendo debido a la falta de estabilidad laboral en la mayoría o en una parte muy importante de los trabajadores, pues eso redundaría en una dilución, en una caída de la pensión media, ¿de acuerdo? Ese es el argumento principal. Entonces, Unidas Podemos y los sindicatos no se oponen frontalmente a este asunto de dilución de la pensión. En cuanto al resto de medidas, esos 9 puntos que mencionabas, seguimos pendientes, ese factor de sostenibilidad, cómo se revalorizan las pensiones. Cuéntanos de esos 9 puntos, porque me imagino que tú te los has estudiado mejor que yo. Bueno, sí, es decir, son puntos que todos se han tratado en el Pacto de Toledo. Recordemos que en España desde hace muchos años existe ese Pacto de Toledo, formado por todos los partidos políticos, aunque por desgracia muchas de las medidas que se han propuesto ahí desde hace muchos años pues no se han llevado a cabo, ¿no? como se deberían haber llevado a cabo. Entonces, por ejemplo, un tema histórico que parece que ahora ya sí, finalmente se quiere ya poner orden, y de hecho ya este año se está poniendo orden, es el tema de dividir claramente lo que son seguridad social contributiva de no contributiva. Es decir, hasta no hace mucho tiempo pagos o gastos no contributivos se pagaban con cargo a las cotizaciones sociales, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya está separado, porque la idea es los gastos no contributivos que se paguen con cargo a los presupuestos generales del Estado, es decir, con cargo a impuestos, no con cargo a las pensiones, ¿vale? El otro asunto del mantener el poder adquisitivo de las pensiones, recordemos que, el gobierno de Rajoy pues propuso
si recordamos, una revalorización del 0,25, ¿de acuerdo? Que eso, bueno, pues cuando el actual gobierno lo dejó en stand-by y ya se ha eliminado, ¿de acuerdo? Es decir, la propuesta es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, se entiende que conforme al IPC, ¿de acuerdo? Digo esto porque, por ejemplo, este año 2021, el crecimiento de las pensiones, igual que de las pagas a funcionarios, va a ser del más 0,9%, cuando el IPC del año anterior fue de menos 0,5%. Entonces, bueno, no sé qué entendemos exactamente por mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Otro asunto que puede ser oportuno es que se haga cumplir la edad efectiva de la jubilación. Es decir, si son 66 años, ¿de acuerdo? La edad legal para este año, bueno, pues que se acerque al máximo posible. Y una de las fichas que se incluye, que se han enviado a Bruselas, al efecto, es endurecer los coeficientes reductores para desincentivar que la gente se jubile antes de la edad de vida, ¿no? De la edad legal, vamos, de vida legal, ¿vale? Eso sí que podría tener un impacto reductor o de control, mejor dicho, del gasto de pensiones. Es que parece que al decir reductor como que se quiere quitar pensión, no, es que el tema está en que falta dinero. Tenemos que ser conscientes de este problema, ¿eh? Y esto solo pueden remar los que les afecta, que somos los pensionistas, ¿vale? Y para eso están las fuerzas vivas, los del gobierno, los que ejecutan esto para intentar que esto no vaya peor, ¿eh? Entonces, sería endurecer los factores reductores. En cuanto al quinto, que sería sustituir el factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional. Recordemos que ya existía esa posibilidad, no se puso nunca en marcha, se tenía que haber puesto con fecha 1 de enero del 19, pero también, igual que el tema de la revalorización del IPC del 0,25, recordemos que se dejó en stand-by por el gobierno, cuando entró el gobierno de Sánchez, y ahora hablan de no asociarlo a la longevidad, que era el factor anterior de estabilidad, ¿de acuerdo?, sino a lo que llaman ahora una equidad intergeneracional, es decir, ir viendo qué cantidad hay de población ocupada con respecto a la población pensionista. Y ahí se va a generar un ratio y en función de eso pues va a salir al final una reducción, porque la idea es el dinero que es el que hay y cada vez hay más pensionistas, ¿de acuerdo? Por tanto, si somos más a repartir lo mismo, pues claramente tocamos a menos. Por tanto, da igual que el factor sea la longevidad, que es el que existía antes, o que sea un ratio de población ocupada versus población pensionista, nos va a salir un ratio por debajo de 1, del 100%, ¿vale? Aplicar el total de las pensiones. El sexto punto, la sexta ficha, es el nuevo sistema de cotización a la seguridad social de los autónomos por sus ingresos reales. Esto es un asunto que se lleva ya hablando tiempo y es muy probable que esto se lleve a cabo. Es decir, históricamente el autónomo en España ha cotizado por mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que se pretende es que la cotización que realicen se ajuste a los ingresos que obtienen, ¿de acuerdo? Lógicamente también tendrán una pensión mayor, ¿vale? Porque esto es como cuando se hablaba estos días de destopar las pensiones, ¿no? Es decir, sabéis que la cotización se realiza sobre una base de salario, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué ser el salario real, ¿eh? Entonces, lo que se trata es de aplicarla sobre un salario mayor, por eso se habla de quitar el tope, la cotización sobre un salario sin tope, ¿vale? Quien más gana, más cotice, pero eso tiene una doble vertiente. Si quien más gana, más cotiza, también va a querer recibir más pensión. O sea, esto es bidireccional, porque recordemos que a día de hoy las pensiones están topadas, es decir, no porque cotices más vas a recibir más, ¿eh? Entonces, si están topadas en la entrada, también están topadas en la salida. Si las destopamos en la entrada, hay que destoparlas en la salida, porque si no, sería simétrico, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta por medio, voy por las 7. Iba siguiendo un poco las diferentes medidas contigo y te quería preguntar también, bueno, pues por una de ellas en concreto, lo de modificar el complemento de maternidad de las pensiones. No sé si querías contarme algo de eso también. Sí. Correcto, sí, es una de las que quería comentar. Efectivamente, es un asunto que es la 7, la que quería comentar a continuación. Fácilmente se podrá llevar a cabo porque lo que se pretende es analizar en la pareja a quién le ha afectado más, por ejemplo, el dejar de trabajar, ¿no? Al tener niños. Entonces, en función de eso se va a producir un complemento de pensiones a aquel miembro de la pareja
que haya sufrido pues una menor cotización durante el tiempo que ha tenido que dejar de trabajar para cuidar a los niños, ¿de acuerdo? Esa sería la modificación del complemento por maternidad. Lo normal es que lógicamente sea la mujer, pero bueno, habrá algún caso que a lo mejor también pueda ser el hombre, ¿de acuerdo? Otro de los asuntos, que es el octavo, es el impulso de los sistemas complementarios de pensiones, que ya lo hablamos la semana pasada y que probablemente esto sí que sería como una marea de fondo que sí que tendría un efecto en el largo plazo, ¿vale? Sabemos que, así lo indica también el Gobierno, que los sistemas de aportación individual a planes de pensiones individuales, pues que no han tenido el efecto debido, ¿de acuerdo? Y de hecho, tanto es así que, bueno, han reducido la aportación máxima a realizar a los sistemas de pensiones privados, planes de pensiones privados de 8 a 2.000 euros para el año 21 y siguientes. Y lo que se pretende es fomentar más los sistemas de empleo, ¿de acuerdo? De hecho, la aportación máxima, que antes estaba en 8.000, se ha elevado a 10.000, hasta 10.000 euros, ¿vale? Bueno, vamos a ver, es decir, este es un vehículo que existe en los países desarrollados, lo que hace, y que aquí existe desde el año 1987, que se hizo la ley de pensiones, de planes de pensiones privados. Veamos si efectivamente le damos el impulso debido, ¿vale? Porque sí que sería este fomento del segundo pilar, ¿no?, de los sistemas complementarios de pensiones de empleo, lo que podría tener una ayuda oportuna al sistema de pensiones público, ¿vale? Y por último, el noveno, adecuación de la base máxima de cotización del sistema, es decir, claramente falta dinero y hay que elevar las cotizaciones sociales, es decir, ya hemos hablado vía autónomos, ajustarlo al salario real que obtienen y en general al no autónomo, o sea, al trabajador por cuenta ajena, pues también se va a producir un ajuste al alza de las cotizaciones sociales. Una última pregunta, Jesús, rápidamente, porque hemos hecho el repaso de estos 9 puntos, ¿no?, a la espera de lo que pueda contar el ministro y concretar en los próximos días y de que vaya en febrero a Consejo de Ministros la reforma. Sí que te quería preguntar también por otro tema bueno, relacionado. ¿Qué opinas de la reforma de fiscalidad de los productos de ahorro de jubilación? Bueno, perniciosa. Si es que, miren, más aún de lo que se pretenda no recaudar, es decir, con esto, la cuestión es la imagen y la señal errónea que se está dando al público. Es decir, si tenemos un país con un ahorro financiero muy limitado, ¿de acuerdo?, y el 42% está en cuentas corrientes actualmente y en depósitos bancarios, eso quiere decir que no hay un norte claro de qué hacer con el dinero, ¿vale? Por supuesto, el resto está en ladrillo, ¿vale? Entonces, situación que tenemos, si donde yo podía aportar hasta 8, aunque no aportara 8, aportara 4 o 3, ahora me dicen que 2, ¿vale? Pues digo, pues no estará tan mal el sistema como lo dicen, es decir, es que muchas veces la gente ladra y luego no pasa nada, ¿no? Es que eso es una comunicación equívoca que estamos dando a la gente, ¿vale? Pues Jesús Pérez, profesor del IEB, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Vamos a ver qué nos cuenta el ministro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.